En este último bloque vamos a conocer la arquitectura, la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Rosario, como es el Palacio Fuentes, construido a pedido de su titular, Juan Fuentes, que fue el fundador de la localidad de Fuentes, un hacendado reconocido con más de 50.000 hectáreas en su haber, que le permitían poder realizar, como por ejemplo este tipo de edificios en su homenaje, y poder construir ahí y dejar un antecedente de la historia. Es un edificio que fue el primero en construirse en hormigón armado y desde hace más de 10 años se está restaurando. Las puertas son increíbles, cada uno de los sectores, desde lo estructural, lo arquitectónico, lo edilicio, funcionando en el subsuelo, en el Museo de la Democracia. O sea, realmente tiene mucha historia, tiene mucho por conocer, mucho por descubrir y mucho por aportar a la sociedad. Escuchamos la nota que realizara el arquitecto Pablo Mercado. A mí siempre me pareció interesante poder destacar este edificio que está proyectado en el año 1923 y está después terminado hacia el año 27, y el personaje de Juan Fuentes. O sea, él es un emprendedor que viene a la Argentina con 14 años, muy chiquito, un nene, está 2 o 3 años en Buenos Aires, después viene para Rosario, y él nace en 1852. Que es un año donde Rosario es declarada ciudad por Urquiza, y en el momento en que él llega a Rosario, o sea, con 14, 16 años, es 1870, cuando Rosario empieza a tener el ferrocarril. Entonces él conoce la ciudad desde ese origen, que nos gusta tanto, del origen de ese Rosario ferroportuario, y donde Rosario empieza a ser una ciudad que va a generar valor agregado. Y en cierta medida lo que sucede es que Rosario va a tener, digamos, un cambio, y de pasar a ser una ciudad digamos, al costado del río, se transforma en la segunda ciudad del 7º Producto Bruto Mundial. Y justo está Juan Fuentes en ese momento viéndola venir, digamos, como si fuera un espectador. Y entonces en estos recorridos que hacemos lo que contamos es un poco cómo funcionó esto que estamos hoy, que es acá el Cifré, que fue un bar, restaurante, una roticería armada por el señor Ramón Cifré, un amigo de Juan Fuentes, decorado por Alfredo Guido, y que, bueno, mantiene todavía mucho de eso que fue hacia 1923. Acá tenemos, por ejemplo, los vitrales o los pisos originales, tenemos el tema de las columnas, ciertos colores que tienen que ver con eso que Rosario quería hacer hacia 1923-25, donde también se declaró el bicentenario de Rosario. O sea, fue todo un momento cultural y económico muy fuerte que está plasmado en este edificio. El edificio está construido por la empresa de Enrique Ferrarese y el proyecto es de Juan Bautista Durán, que fue un arquitecto que se afincó acá en Rosario y que también le pone como un inicio a los arquitectos argentinos, porque Juan Bautista no era un arquitecto porteño que vino a hacer la obra y se fue, o un arquitecto extranjero, como por ejemplo tuvo el Teatro El Círculo o algunos bancos que traían especialistas para hacer una obra, sino que Juan Bautista realmente se instala en Rosario y hay mucha obra de él. Por ejemplo, después trabaja, su casa está acá en la calle Dorrego y Santa Fe, y está vinculado a Rosario al punto que por ahí decimos es rosarino, pero en cierta medida Rosario se lo apropió. Tiene una estructura de hormigón que no está exhibida. Por otro lado, tiene todo un trabajo morisco
y por otro lado también trabaja la cuestión de la antigüedad clásica y del Renacimiento español. Todo eso convive en el mismo lugar. Y es un edificio que es muy moderno y al mismo tiempo pareciera muy antiguo. Entonces nos parecía interesante también poner esto en relación con la democracia, donde no hay una única manera de resolver una pregunta, o sea, no hay una única respuesta. Y también poder entender ese Rosario que en 1925 está pensando en ubicarse no como una ciudad de provincia, sino como una capital, un Rosario que en principio del siglo quería ser una capital del progreso, de la libertad y del comercio. Creo en esto que el edificio ha pasado por diversas etapas. Yo lo conocí en 2012 cuando hicimos Semana del Patrimonio y le faltaba, digamos, muchos detalles porque el banco había sido muy cruel, digamos, con la reforma que habían hecho. Habían tenido que resolver el tema del aire acondicionado y eso había llevado a hacer roturas muy importantes y aparte a vaciar todo lo que fue el cifré de su expresión como edificio terminado. Y en esto me parece que, bueno, que todos los grupos que han estado trabajando, que son varios, están abocados a tratar de darle una imagen y al mismo tiempo de no estar atados con el pasado, sino de poder entender también de que hay cuestiones que tienen que ver con un museo, con la modernidad de hoy, y que están también funcionando en este edificio. En esto creo que está bueno que no sea una restauración cerrada sobre la conservación absoluta, sino que le permita al edificio poder funcionar en este nuevo siglo. En el recorrido lo que nos interesa es mostrar el edificio y la relación con el entorno, porque el Cairo y los dos edificios de los costados son preexistentes al edificio de Fuentes. Entonces como que podemos mostrar cómo era la escala de ese Rosario y cómo este edificio, que aparte se arma por una excepción a la altura, que es el primer edificio que tiene torre y tiene 7 pisos construidos, y va a ser el más alto de Rosario hasta que en el año 38, casi 12 años después, la Comercial de Rosario, pero ya con otra expresión, con otro lenguaje, lo va a superar en altura. La visita que hacemos es mostrando, digamos, cómo son los sistemas constructivos de ese principio del siglo, de 1920, y cómo después ha habido, digamos, refacciones y remodelaciones, y cómo se va vinculando la planta baja con el subsuelo, y un montón de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la manera de proyectar de Alfredo Guido, del arquitecto Durán, y de poner en relación esta obra con otras obras que hay en Rosario del arquitecto Durán, como por ejemplo Federación Agraria, que hoy es la Sala Labardén, o los edificios que funcionaron para la policía de la provincia. Me parece interesante también lo que está planteando el museo, que ha hecho ha vuelto a pensar cómo era la decoración del edificio, para pensar lo que quieren hacer como nueva solución expositiva. Entonces aparecen, por ejemplo, que sobre lo que eran las mayólicas se ha hecho un nuevo diseño para poder armar el material de basamento que le sirve como aislante acústico, o por ejemplo para hacer paneles que dividen ambientes, que tienen que ver, digamos, con la generación de proyecto del de Alfredo Guido, pero por otro lado que hablan de una cuestión de soluciones modernas, o sea, no con el pasado como una solución obligatoria.
Me interesa también la cuestión de la serie, o sea, por ahí el museo tiene este mural que está detrás mío, que es una mayólica de Alfredo Guido, y que se puede ver también la mano de él en el Normal 2, en un Maruflash que existe en la escuela, o en la casa del doctor Fracassi, en otro Maruflash. Y por otro lado, también está presente el tema de la decoración, en obras como por ejemplo un Atlante que era de la barra del cifré, o en las arañas, algunas que se conservan, que tienen, digamos, el sistema eléctrico para resolverlo, porque eso está muy destruido, ha estado muy mal cuidado, pero el museo está tratando de entender cómo eran esas piezas. Un edificio complejo, es uno de los primeros edificios de renta. Este edificio, si bien era de un único dueño, nunca fue pensado el subsuelo para comunicarse con la planta baja, y eso lo han resuelto a través de un nuevo proyecto. Y por otro lado, la planta baja funcionaba como banco y tenía la resolución de un banco, o sea, las vidrieras no eran a la calle, sino que eran ventanales muy altos para darle seguridad. Es un edificio de 1927. Y eso hoy está conservado. O sea, a mí me parece interesante también como un testimonio de cómo era un edificio de banco, o venir acá al edificio donde fue el cifré y entender cómo funcionó un espacio que, por ejemplo, no tiene ningún patio, pero donde está constantemente trabajada la transparencia, por ejemplo, de estas ventanas que están acá a mi lado, o este mural que aparece como una gran ventana, y donde siempre se ve que detrás de eso puede haber otro espacio más. O sea, esta cuestión de lo árabe está presente en el infinito, sugerido a través de los distintos planos, o por ejemplo en este techo, que hay digamos, en pleno Palacio Fuentes, con una casa arriba instalada, porque arriba hay otra actividad. Esto tiene un doble techo armado de hormigón para sostener digamos, un vitral, como si esto fuera un espacio en el medio de un patio andaluz.